Buenos días, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos al segundo año de secundaria, a la materia de educación cristiana. Para nosotros siempre es un gusto poder estar con ustedes, acercarme a través de este medio y saber que Dios está bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar con ustedes una vez más. En esta mañana estaremos trabajando el tema ¿quién es Jesús? Hemos venido desarrollando algunos temas sobre que Jesús es la vid verdadera y sobre el buen pastor y todo ello, pero ¿quién es Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia sobre quién es Jesús? Es importante que podamos definir ello porque a través de eso podemos tener una a ciencia cierta quién es Jesús. Podemos establecer este criterio firme para nuestra vida. Podemos también defender nuestra fe y poder decir quién es Jesús. ¿Y cuál es el objetivo? Es aprender que Jesús es el único Dios y lo ve y lo debemos reconocer en nuestras vidas. Cuando lo reconocemos en nuestras vidas, entonces sabemos que el Señor es todopoderoso. Texto para memorizar. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. San Juan 20:21. ¿Sí? El día de hoy veremos lo que nos enseña la Escritura sobre quién es Jesús. Y eso es muy importante, ¿no? En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que Jesús es Dios. Muy, muy categórico. Jesús es Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y me voy a permitir leer este pasaje para que usted tenga muy en claro esta parte de acá. El libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Así que, en primer lugar, nos enseña que Jesús es el creador. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas, hablando de Jesús, ¿sí? Así que Jesús es Dios, es creador también, ¿sí? En segundo lugar, nos enseña que Jesús permitió que lo adoraran. Él permitió recibir adoración. Vamos a ver en Mateo capítulo 14, en Mateo capítulo 14, los versículos 32 y 33, que nos hablan de la siguiente manera. Mira lo que dice ahí, 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús permitió que le adoraran, recibió adoración. Y en la Escritura dice que el único que recibe adoración es Dios. Jesús es Dios también, que recibe adoración. En Juan capítulo 9, versículos 35 y 30 al 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Les dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Mire, aquella persona que no sabía quién era, cuando le dije, ¿crees que el que me ha enviado y crees en mí? Y dice que él respondió, sí, yo lo creo. ¿Sabe qué? Le adoró. Jesús permitió que le adorara. Nos enseña que Jesús permitió también que le llamaran Dios. Mira lo que dice en Juan capítulo 20, versículos 27 y 28. Mira lo que dice ahí, Juan 20, 27 y 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ah? Esa afirmación de Tomás, Señor mío y Dios mío, declara que Jesús permitió que le llamaran Dios. En las Escrituras encontramos la evidencia que nos muestra la divinidad del Señor Jesús. Jesús es Dios. En segundo lugar,
La palabra de Dios nos enseña que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y esto es algo muy importante. La palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego tienen el mismo significado, que es el ungido, el ungido. En términos generales podemos decir que Jesús es el ungido de Dios para llevar a cabo su plan redentor para la humanidad caída en el pecado. Mira lo que dice Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, el versículo número 10 nos muestra de esa manera que Jesús es el enviado para rescatar al mundo del pecado. Mira lo que dice 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era el enviado de Dios, el ungido de Dios para llevar a cabo el plan redentor de salvación a una humanidad caída en el pecado. En Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Mesías, el ungido, el que fue enviado a salvar a la humanidad del pecado. Los judíos ungían a las personas para desarrollarse en tres funciones: sacerdote, profeta y rey. Y en la persona de nuestro Señor Jesús podemos ver esas tres funciones o ministerios. Es decir, que Él es ungido porque es sacerdote, porque es profeta y porque es rey. Solo en los tres casos se ungía: a un sacerdote, a un profeta y a un rey. Jesús es sacerdote. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo número 5, Hebreos 5, y vamos a leer algunos textos de este pasaje. Bueno, yo dejo para que tú puedas leer del 1 al 10, pero vamos a leer en algunos pasajes. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que en él le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdote tenía que ser mediador entre el pueblo y Dios, presentando los sacrificios en el altar y presentando la sangre en el lugar santísimo para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Esa era la labor de un sacerdote, ¿sí? En el antiguo pacto el sacerdote era un hombre que representaba al pueblo delante de Dios y presentaba los sacrificios de animales y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, por el pueblo y por él mismo, porque era un hombre, ¿no? En el nuevo pacto es Jesús mismo como sacerdote del orden de Melquisedec, el que se presenta delante de Dios. Habíamos leído el pasaje, ¿verdad? ¿Y qué dice? Yo soy ahora el sacerdote, y no solamente soy un sacerdote que me representa a todo el pueblo ante Dios, sino también Él fue el sacrificio. Por eso es que la palabra nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y qué bueno que podamos entender ellos, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque Él fue sacerdote y también se hizo sacrificio, derramó su sangre por nosotros. En Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Número 4, Jesús es profeta. Y mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 19. Lucas capítulo 24, versículo 19, en el que dice: entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
¿Qué era? Era profeta. El profeta era un intermediario entre Dios y el pueblo. Su función era transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Era quien llevaba el vocero de Dios al pueblo. Jesús se llamó a sí mismo que él era profeta. En Lucas capítulo 13, versículo 33, vamos a mirar qué es lo que nos dice ahí. Y dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él mismo se llamó así, que él era el profeta, que traía un mensaje de salvación. Las personas lo reconocían como el profeta. En Juan capítulo 6, en Juan capítulo 6, podemos ver esto en el versículo número 14, ¿sí? ¿Y qué dice Juan 6:14? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Las personas reconocieron este trabajo de Jesucristo. Jesús traía un mensaje de salvación de parte de Dios para el hombre, y eso es muy importante. Mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo número 1, en Marcos capítulo número 1, versículos 14 y 15. Vamos a ver cuál fue el mensaje que Jesús trajo al pueblo, cuál fue el mensaje que nos dio. Versículos 14 y 15. Vamos a mirar, mira lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Así que Jesús es profeta, él también ha sido sacerdote. Y ahora veremos lo último. Jesús es rey. Y es algo muy importante entender esto, ¿sí? Jesús es sacerdote, profeta, y ahora veamos la función de rey. Mire lo que dice Juan capítulo 18, versículo número 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Muy importante, ¿no? Jesús, el rey. Tenemos que comprender que el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey de este reino vino a este mundo. Jesucristo es el rey de este reino. Él tenía el derecho, él tenía derecho al reino de Israel por ser descendiente directo de Abraham. Y miramos eso en Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2. Podemos mirar que él fue descendiente directo de Abraham. El versículo 4 y 5, miren lo que dice. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Entonces Jesús era un descendiente directo del rey David. Pero él no vino a instituir un reino terrenal. Por eso dijo que su reino no era de este mundo. Él murió en la cruz con el título Rey de los Judíos. Y los judíos lo rechazaron, ¿sí? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 19, los versículos 19 al 22. Juan capítulo 19, versículos 19 al 22. Mira lo que dice ahí. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. ¿Sí? Pero tiene un título eterno. En Apocalipsis 17:17 se habla de que él tiene un título eterno. Mira lo que dice Apocalipsis número 17:17 y vas a ver qué dice 17:14, perdón, 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Él es Rey de reyes, ¿sí? Así que no olvides las funciones de Jesucristo. Jesucristo ha sido
Dios, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es sacerdote, Él es profeta y también es Rey de Reyes. Y ahora reina en tu vida y Él desea ser el Rey de tu vida. Y cuando alguien es el Rey, nosotros obedecemos. Así que lo único que tienes que hacer es obedecer al Rey de Reyes. Actividades de aprendizaje, lee las indicaciones de la clase, observa el video de la clase, completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de actividades. Sin más por el momento me despido, que Dios te bendiga.